¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Es martes y como cada martes en esta casa hablamos desde un punto de vista político, institucional. Estamos en junio. Hace ahora 12 meses que los alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de los ayuntamientos, no solo de la provincia, del resto de España, tomaban posesión, y como ya han visto en esta casa, también en Viva Jaén y en el resto de los periódicos Vivir, están los líderes de las diferentes formaciones afanados por hacer un balance de cómo, desde su punto de vista, han visto estos primeros 12 meses del año electoral, de este mandato. Hoy se sienta a la mesa el alcalde de la ciudad, Agustín González. Muy buenas, Agustín. Muy buenas tardes. Para hacer un balance de Jaén y de este primer año de mandato. En rasgos generales, ¿está mejor Jaén después de estos 12 meses? Bueno, yo primero porque lo pienso, segundo porque lo hemos trabajado y tercero porque así me lo transmite la gente. Yo creo que Jaén hoy está mejor. Como la ley de Murphy en propositivo, todo es susceptible de mejora y tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando, pero está mejor que hace un año. ¿Cómo han sido estos 12 meses, desde los primeros de tocar la administración a los siguientes meses de los primeros de la gestión, que entiendo que pondrán las bases de cómo van a ser los siguientes 3 años de legislatura? Sí, bueno, nuestra llegada pues fue muy intensa, ¿no? Lo que nos encontramos fue una situación muy compleja por, bueno, en primer lugar por la situación económica que nos encontramos, como ya hemos dicho muchas veces, con un 90% de presupuesto agotado, con deudas y compromisos adquiridos por el anterior gobierno que tuvimos que hacer frente, y con mucha imaginación y mucho ingenio, bueno, pues, y sobre todo con mucho trabajo por parte de los concejales y de todo el equipo de gobierno, pues empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar primero en solventar esas deudas adquiridas, porque sobre todo nuestra principal preocupación era que todos los proveedores pues pudiesen cobrar, ¿no? Todos esos compromisos que se habían adquirido y todas esas deudas pues se pudiesen cumplir por parte del ayuntamiento, porque al final el ayuntamiento no entiende o mejor dicho, las personas y los empresarios, los pequeños empresarios, los autónomos no entienden de barcos, ¿no? No entienden, al final es un compromiso adquirido por el ayuntamiento y tenemos que hacer frente a ello. Y a partir de ahí pues trabajar en medidas pues para mejorar Jaén, como decíamos antes, tanto a corto, a medio como a largo plazo. Por eso este año, sobre todo lo que hemos hecho ha sido empezar a trabajar en medidas ya visibles, sobre todo en tema de mantenimiento, de mejora de pavimentación, con una inversión de 3 millones de euros, y ahora con una nueva licitación que hemos sacado de 1,5 millones solamente para mejora de asfaltado y pavimentación de toda la ciudad, en distintas áreas, y luego por supuesto en sentar las bases, que es lo más importante, en trabajar en proyectos a largo plazo para sentar las bases de lo que queremos que sea el futuro de Jaén. De economía tenemos que hablar, lo hacemos ahora después, pero hacía balance hace unos días de los principales logros del equipo de gobierno y hablaba de algunas de esas inversiones, obras y proyectos que han salido adelante. ¿Cuáles son los que más destacan? Bueno, la verdad es que podríamos estar hablando mucho tiempo sobre todo lo que hemos hecho, porque ya digo, hemos sentado esas bases, ¿no? En primer lugar, Jaén necesita un impulso desde el punto de vista de sector estratégico, sector de mercado, y estamos hablando de que prácticamente más del 70% de la población con empleo en Jaén se dedica al sector servicios. Hay que potenciar el sector servicios a través del turismo, a través de la mejora de la situación también de los comercios, de los mercados, del autónomo, de ahí la creación de esa concejalía de autónomo y pequeña empresa, pero también tenemos que crear y cuidar a la pequeña y mediana empresa y, como digo, a los autónomos, y por eso hemos creado un sector, el banco digital, el hub digital, donde bueno, pues lo que se trata de traer y atraer y retener y enamorar al talento, tanto que con esa universidad de Jaén que tenemos, como además del talento de fuera, que vea aquí una oportunidad, que vea un sector incipiente, y nada mejor que apostar por el sector de la tecnología en el videojuego y en todo lo que conlleva, ¿no? En la animación, en el entretenimiento, y bueno, pues es una realidad. Hemos contado con la ayuda de la Junta de Andalucía mediante una inversión también de 3 millones de euros, y ya está prácticamente a punto de ser una realidad, ¿no? Eso en esa parte del sector empresarial. Al final eso es generación de riqueza y empleo tan importante para nuestra ciudad, y sobre todo también retener la población. A partir de ahí hemos trabajado en otros sectores, hemos terminado o hemos ejecutado los proyectos que estaban
algunos a medio hacer y otros ni siquiera habían comenzado dentro de la estrategia de los fondos EDUSI, eran casi 19 millones de euros, hablaba de 18.750.000 euros y que estaban ejecutados al 4%, después de 4 años de oportunidad de llevarlos a cabo, ¿no? Y bueno, pues nosotros los cogimos y a falta de 6 meses, tan solo 6 meses, a contrarreloj, tuvimos que hacer contratos nuevos, mejorar los proyectos que estaban y podemos hablar de que hemos llegado a más del 50% de la ejecución total, ¿no? Son obras que dice el PSOE, lo ha dicho Paco Reyes y Julio Millán, que son con sello socialista, algunas de esas obras. Bueno, yo es que lo importante es que los jienenses puedan disfrutar de los proyectos, ¿no? A veces se nos critica, antes era la amenaza de la tierra quemada, como decían ellos, porque íbamos a cargarnos todos sus proyectos y cuando los hacemos también nos critican. No solamente los hemos ejecutado cuando ellos no habían sido capaces, sino que además los hemos mejorado y hemos ampliado, sin ir más lejos, lo que era un mero carril bici, se ha convertido en una rambla del deporte, más de 10.000 metros de zona verde nueva, con una plantación de más de 800 árboles, una oportunidad para que todos los jienenses disfruten en familia, disfruten haciendo deporte además eso, amable, deporte de andar, de correr, de ir en bicicleta y sobre todo hemos acercado a la ciudad tanto el Palacio de Congresos y Feja como el Olivo Arena y el campo del Ranja en la Victoria, ¿no? Y eso, bueno, pues es donde hemos visto una oportunidad, la hemos cogido, ya digo, hemos mejorado, hemos trabajado con la empresa que tenía la empresa contratista y hemos logrado hacer, como digo, con esa rotonda, que hemos convertido una mera rotonda en un parque, como digo, en una gran oportunidad para Jaén, ¿no? Un pulmón verde de lo que es la ciudad y que tan necesitada está de zonas verdes, que precisamente es uno de nuestras grandes ambiciones y que ya empieza a ser una realidad, y es ampliar las zonas verdes de la ciudad. De economía, la situación económica del ayuntamiento está lastrando desde hace tiempo las posibilidades de gestionar el consistorio. ¿Cuál es la situación? Y no sé si hay ya decisiones tomadas de corto o medio plazo. Por ejemplo, en el pleno pasado conocíamos el tema de la productividad de los trabajadores. ¿Qué margen hay? ¿En qué trabaja el ayuntamiento por mejorar o paliar esa situación? Bueno, lo que es fundamental para que una ciudad crezca es la confianza de los inversores, la confianza de los empresarios y la propia confianza de los ciudadanos, y además ofrecer oportunidades, y para eso necesitas un ayuntamiento solvente, y para tener un ayuntamiento solvente no nos podemos permitir tener una deuda de más de 600 millones, 550 millones de euros solamente mediante deuda adquirida con el gobierno del Estado. Y aparte, pues un presupuesto deficitario. Llevamos desde 2017 sin un presupuesto. Es imposible mejorar la situación si tú no eres capaz de tener un presupuesto donde equilibres ingresos y gastos, y en eso estamos trabajando. Es cierto que el año pasado, por la situación que comentaba, al llegar a mitad de año y encontrarnos un incremento de deuda de 90 millones de euros en los últimos 4 años, más todas esas deudas pendientes y adquiridas por el anterior mandato, que tuvimos que hacernos cargo de eso, pero seguimos trabajando en ese presupuesto y en eso estamos. Lo primero que hemos hecho ha sido escribir a la ministra, escribí personalmente una carta a la ministra pidiéndole una reunión para ver precisamente, bueno, pues esa oferta o esa oferta que se hicieron hace unos meses a Jaén Merece Más, de la posible, no sé si condonación, no sé si quita, no sé si un dinero a cambio de, no sé cuál era la herramienta, y precisamente yo le escribía con eso: oiga, cuénteme esa oferta si ya deja de tener sentido porque no gobierna el PSOE, o si solamente era a cambio de un gobierno del PSOE. Y lo que nos encontramos fue una respuesta afirmativa, con lo cual yo cogimos el coche junto con el primer teniente alcalde y nos fuimos a Madrid, y quien nos recibió fue una directora general que nos dijo que ella no conocía ninguna propuesta y que además ella era la competente para llevarla a cabo y que eso no era posible ni técnicamente ni políticamente. Bueno, a los pocos días de eso nos encontramos con que en Cataluña sí es posible, políticamente y técnicamente, ¿no? Se habla de 15.000 millones. Eso es un agravio total con los jienenses. Estamos hablando de que desde la ley de financiación del 2009 de Zapatero, Andalucía ha perdido 1.400 millones de euros. Desde entonces, esos son 15 años, supone cerca de los 20.000 millones de euros que ha perdido Andalucía. Más estos 15 son 35.000 millones de euros, 35.000 millones de euros, y nuestros 550 millones, bueno, pues parece que es prácticamente un 1,5% de esos 35.000 millones de euros, pues imagínense cómo de agraviados estamos los jienenses. Por lo tanto, tenemos que luchar, por supuesto, nosotros tenemos que hacer los deberes, pero tenemos que contar con la ayuda. La Junta de Andalucía está apoyando todos sus proyectos. Necesitamos también, por supuesto, la colaboración de la Diputación, al menos igual que los últimos 4 años, y por supuesto necesitamos también la colaboración de la Administración Central. Un presupuesto que equilibre gastos e ingresos no hace más deuda, pero no quita la que hay, ¿no? Por lo menos. Estamos hablando de que precisamente la refinanciación de la deuda que acordó el anterior mandato con el Gobierno central no previeron
con una carencia de 2 años, es decir, que no tenían que pagar ningún interés, no tenían que pagar ninguna cuota desde el 2021 hasta el 2023, hasta que entramos nosotros en el gobierno, y sin embargo esos 2 años no previeron esa situación. Es decir, oiga, ya que no pagamos cuota, vamos a ir, por hablar en términos que todo el mundo entienda, vamos a ir echando un eurito en la hucha, ¿no? Y de forma que dentro de 2 años pues tengamos ahí ya una hucha para poder hacer frente a lo que se nos viene encima. Cuando nos encontramos con un presupuesto casi agotado, con las deudas pendientes, y encima viene el gobierno de María Jesús Montero y nos dice: tiene usted que pagar 10 millones de euros este año y eso se va a ir incrementando en los próximos años, pues imagínese, desde luego esa no es la respuesta que esperábamos, ¿no? La cuestión es la cuestión del presupuesto es mantener 2017, que es el presupuesto con el que está funcionando el ayuntamiento ahora mismo, o hacer uno nuevo. Lo que pasa es que hacer uno nuevo tengo entendido que implica ajustes, subida de impuestos o reducir muchísimo los gastos y sacrificar muchas cosas, ¿no? Bueno, desde luego en Madrid la respuesta precisamente de la directora general fue: aquí quedan 2 opciones, y las 2 opciones son subir impuestos y recortar en gastos del tipo, incluso llegó a hablar de un ERE en el ayuntamiento, cosa que aquí no nos planteamos en ninguno de los casos, y de hecho así se lo dije, contundente. Desde luego un ERE no vamos a hacer en el ayuntamiento, ¿no? A partir de ahí lo que estamos es trabajando un plan de eficiencia de recursos. Un plan de eficiencia de recursos significa mejorar en los ingresos mediante una mayor eficacia a la hora de gestionar nuestros propios recursos, a la hora de la recaudación, y por otro lado también pues en el incremento de ingresos, y por otro lado la reducción de gastos que se puede hacer. Hablaba de la medida de la productividad. Bueno, yo creo que lo primero es desde dentro también ser más eficiente. Para ser más eficiente lo primero es regularizar la situación. Se está hablando de una productividad que no es quitar la productividad. Lo que hemos hablado es que ahora mismo se estaba dando un complemento que no es el salario del trabajador del ayuntamiento, sino una productividad que se da con carácter excepcional y temporal por unos servicios digamos extraordinarios, que suponen un mayor esfuerzo, una mayor implicación, y que por lo tanto tiene que estar evaluada objetivamente. Sin embargo, se había desnaturalizado ese concepto y se estaba dando un poco pues casi como consolidado al propio salario. Entonces, bueno, pues lo primero es establecer unos criterios objetivos y transparentes, de forma que esa productividad pues se dé acorde con una evaluación de por qué se da en cada momento, y por supuesto darla posterior. Y aquí se había dado ya la situación rocambolesca que se estaba dando la productividad previo al propio tiempo. ¿Cómo se va a dar una productividad que es por la evaluación o como digo, por unos servicios prestados extraordinarios, exclusivos, con una mayor implicación o un mayor esfuerzo, y sin embargo se está dando previamente? Entonces, eso es desnaturalizar el propio concepto de productividad tal y como recoge la ley. ¿Qué le dice el concejal de Hacienda? ¿Con todas esas medidas es factible presentar unos presupuestos que el Ministerio pueda aprobar, o son medidas que no van a colmar las pretensiones de...? Hombre, nosotros estamos trabajando concienzudamente para llevarlo a cabo. Una vez que tengamos ese presupuesto, lógicamente la aprobación final tiene que estar en Madrid. Ahí también tendremos que sentarnos con ellos, y yo pues una vez más pido esa implicación y esa flexibilidad a la hora, y esa empatía a la hora de establecer ese presupuesto, que por supuesto lo que tiene que hacer es equilibrar ingresos y gastos, pero también necesitamos esa colaboración de todas las administraciones. Se está trabajando en el Ayuntamiento de Jaén por el tema de los fondos, lo que se llama ahora los ETI, ¿no? Los antiguos fondos EDUSI. Lo que pasa es que necesitan de cofinanciación también en una parte del ayuntamiento. ¿Cómo se puede compaginar eso de que el ayuntamiento tenga que pagar una parte de esos fondos, que hay que pedirlo, ¿no? Si todo sale, este verano empieza el plazo? Bueno, ya llegamos tarde, ¿no? Es también algo que estamos esperando desde el gobierno central, y bueno, pues cuanto más tardemos, pues más oportunidades estamos perdiendo. Desde luego nosotros ya hemos hecho los deberes, tenemos una serie de proyectos encima de la mesa, y lo que tenemos que hacer es, una vez que lleguen esos fondos, saber cuáles son los requisitos para pedirlos, de forma que todo lo que pidamos cumpla con esos requisitos, y adaptar esos proyectos que tenemos a los proyectos que se requieren en esos fondos, ¿no? Efectivamente van a ser una financiación del 85%, y el ayuntamiento se tiene que hacer cargo del 15%. Bueno, pues en esa huchita que yo hablaba, primero pedimos la colaboración, igual que la había por parte de la Diputación, igual que también colaboraron en los fondos EDUSI, en esa Rambla del Deporte, por ejemplo, pues colaboró la Diputación, se hizo cargo de entonces el 20%, pues como digo, vamos a trabajar en conjunto. Al final es algo bueno para todos los jienenses, y lo que se trata es de que todas las administraciones ayudemos, nos unemos y sumemos por trabajar en pro de los jienenses.
complicado todo, si lo sumamos, bajar deuda, equilibrar gastos, poner dinero para fondos EDUSI y demás, no sé si salen las cuentas al concejal de Hacienda o no duerme. Bueno, desde luego es un reto, pero nuestra idea cuando llegamos fue un compromiso, más que un reto, ¿no? Fue un compromiso de llevarlo a cabo. Sabíamos que no era una situación fácil y por eso adquirimos este compromiso. El balance general del equipo de gobierno, diferencia de las áreas del Partido Popular de Jaén Merece Más, le ha tenido que poner las pilas a alguien de su equipo, de su partido o de los de enfrente para, después de este año de toma de contacto, mejorar. Hombre, cuando yo todas las mañanas nos ponemos las pilas, aquí tenemos que venir con las pilas puestas porque si no este gran reto no sería posible. Yo creo que el trabajo de todos los concejales ha sido, dentro de esa susceptibilidad de mejora, voy a poner un notable alto porque yo soy muy autocrítico y tengo que ser crítico también y exigente con mis concejales, con todos, con los 13 concejales y conmigo mismo, y por lo tanto les pongo un notable alto. Eso significa que han hecho un gran trabajo, ha habido una implicación total, han sacado de debajo de las piedras. Estaba antes hablando con la concejal de Participación Ciudadana, me decía el escaso presupuesto que tiene y sin embargo cómo colabora con todas las asociaciones vecinales, cómo trabaja con todos los barrios implicadas, y yo creo que los logros están ahí, desde todas las áreas. Estamos hablando de concejalías nuevas que se han creado, que tienen presupuesto cero, porque estamos hablando de un presupuesto 2017, y sin embargo, pues ya digo, con muchísima labor, con muchísima generosidad también de otras concejalías, pues se ha podido trabajar transversalmente. Eso es uno de los secretos y uno de los éxitos de este ayuntamiento, que es trabajar, o de este equipo de gobierno, que es trabajar siempre de forma sectorial. Si hablamos de turismo, también hablamos de deporte. Si hablamos de deporte, también hablamos de inclusión y accesibilidad. Si hablamos de inclusión y accesibilidad, también hablamos de mantenimiento e infraestructura. Al final todos tenemos que trabajar en común, ¿no? Conocíamos ayer la aceleradora de proyectos, una de esas iniciativas que la Junta de Andalucía pone en marcha en la capital jiennense. Va a permitir atracción de empleo de empresas a la capital. Sí, es una gran apuesta, que además es un proyecto piloto, es único ahora mismo en Andalucía y el primer sitio, la primera ubicación es aquí y exclusivamente para Jaén, ¿no? Por lo tanto es una gran oportunidad y yo agradezco que la Junta de Andalucía haya apostado por Jaén para llevar a cabo esa unidad aceleradora de proyectos, ¿no? Con ese project manager, que no es solamente una persona, sino que es un equipo, pero que además igual, si al final esto de trabajar coordinadamente y con las mismas ideas es estupendo, primero porque es nuestra forma de trabajar, hacerlo de forma transversal, no solamente dentro de la Junta de Andalucía, porque afecta a todas las concejalías, sino también contar con otras administraciones. Si se fija, esta unidad aceleradora de proyectos va en sintonía total con nuestra oficina de captación de inversiones, ¿no? La oficina permanente, con lo cual, bueno, pues es prácticamente dos oficinas que van a estar totalmente coordinadas y que se pueden ayudar no solamente a generar confianza, sino a poner esa alfombra roja a todo inversor que venga, a darle oportunidades, no solamente dándole asesoramiento con las empresas, sino con los proyectos que tengan, sino también pues darle oportunidades de espacio, de ubicaciones, información y por supuesto agilización de todas las administraciones, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento. La lectura que hemos hecho algunos periodistas, también políticos, es que una de las cosas pendientes a mano de la Junta, un poco para compensar eso de que los socios de gobierno de Jaén Merece Más vienen pidiendo cumplimiento de esas 101 medidas, que hay de prisa en eso, o si estaba en el calendario no para avanzar en ese cumplimiento. Un proyecto así no se puede sacar de la noche a la mañana, no es una cosa que saquemos de la chistera porque ahora presiona, ahora no se presiona. La Junta de Andalucía, vuelvo a repetir, yo vengo de la misma escuela, ¿no? Por algo he estado 5 años en la Junta de Andalucía, en esa escuela de Juanma Moreno, que es trabajar seriamente, pero siempre con prudencia y sobre todo con mucho rigor, ¿no? Y no anunciar nada que no se pueda cumplir, sino ir paso a paso. Lógicamente hay que trabajar rápido. Si algo tiene Jaén es el abandono que se ha producido en tantos años y ese agravio es el momento de ponerle fin. Entonces yo entiendo esa impaciencia siempre de quererlo todo ya, porque es verdad que estamos hastiados de ver proyectos anunciados una y otra vez, año tras año, y que no terminan de salir, con lo cual se crea esa incredulidad que es totalmente lógica de la gente, decir, bueno, otro proyecto. Entonces conviene anunciar las cosas a tiempo y siempre con ese rigor espacio-temporal. Esta unidad aceleradora de proyectos se lleva varios meses trabajando. Yo recuerdo siempre el Project Manager. ¿Qué es el Project Manager? ¿No? Llevamos 2 o 3 meses hablando del Project Manager y hemos sido muy cautos porque claro, es muy difícil de explicar esta figura. Ahora que ya ha salido, ahora que ya se ve la luz, ahora no, bueno, pues claro, es una figura que ya digo que se lleva trabajando incluso en las personas que tenían que formar parte de ese equipo de gobierno y darle una estructura. Ya digo que es un proyecto totalmente innovador para la Junta de Andalucía y que ha apostado por Jaén para llevarlo a cabo. Lo malo de hacer balance es que lo hace todo el mundo. Me da la impresión de que había un cambio de postura de Jaén Merece Más a costa de este balance, porque han pasado cosas. Esa rueda de prensa en la que Manuel Carlos Vallejo, con usted delante, le decía aquello de que echa en falta. ¿Comparte el análisis o entiende un poco la situación de Jaén Merece Más de querer exigir a la Junta?
Bueno, yo creo que hacen bien, ¿no? Ya digo que yo también soy muy autocrítico, y el primer reivindicativo y exigente, ayer lo decía a modo de broma, que estuvo aquí el consejero de Presidencia y decía, no, desde luego el alcalde me atosiga mensajes, me atosiga reivindicaciones, porque además es el concejal de Presidencia, con lo cual yo aprieto, si me permiten la expresión, a todos los concejales, a todos los consejeros, pero especialmente al consejero de Presidencia, porque al final es el que bueno, pues el que coordina un poco desde Presidencia, ¿no? Pero entonces yo entiendo perfectamente a Jaén Merece Más en el sentido de que quiere exigir más, ¿no? Yo creo que eso es positivo, y lo que hace también es ayudar al alcalde en ese papel reivindicativo que tiene que tener la ciudad de Jaén. El soltero del equipo de gobierno hablaba de matrimonio, que no deja de ser curioso. ¿El matrimonio entre ambos está como para una terapia o goza de buena salud ese matrimonio? Yo creo que hablaba él de matrimonio, efectivamente. Yo creo que nuestro matrimonio funciona muy bien, ¿no? Yo creo que una terapia es cuando la cosa ya está muy crítica. Que dijo que aquí él no dice lo mismo, que aquí el otro día decía que dudaba de la estabilidad, le costó trabajo, pero si esto sigue así, sí dudo de la estabilidad a corto plazo. Eso ya entonces son valoraciones suyas. Yo, de luego, por mi parte, seguimos trabajando todos los días. Además, lo he dicho muchas veces, sería poco eficiente y poco eficaz si nosotros nos levantásemos por la mañana pensando que es el último día. Nosotros tenemos que trabajar en ese proyecto que tenemos, que no es a 4 años, sino que es un proyecto a 10, 15 años, es un proyecto, como digo, a largo, por cambiar Jaén, por transformar Jaén haciendo una ciudad capital, esa capitalidad que hemos perdido en las últimas décadas y que tenemos que recuperarla por el bien de toda la provincia, hacer una ciudad de las y para las personas, y hacer una ciudad de futuro. Y eso no es un proyecto de un mandato, es un proyecto de muchos años. Y ahí pues Jaén Merece Más, con ese espíritu crítico y reivindicativo, pues por supuesto nos puede echar una mano a llevarlo a cabo, y lo está haciendo. Yo opinaba, o como opinión, una de las tertulias que nos intercambiamos entre medios, que alguien de Jaén Merece Más partido le ha puesto las pilas a la gente de Jaén Merece Más equipo de gobierno, de ahí la rueda de prensa, la intervención del otro día, que no estuvieran en el acto que tuvo el presidente de la Junta de Andalucía, y cosas que han dicho y han hecho. ¿Comparte esa opinión conmigo? Es decir, que alguien le ha dicho a Manuel Carlos, al concejal de IMEF, a María Espejo, que le hayan dicho hay que ser más crítico, que la gente tenga que vernos así. Yo es que valoraciones de otros partidos, bueno, no lo sé. Yo ya digo que de puertas para adentro de un ayuntamiento nuestro trabajo sigue siendo totalmente transparente, una comunicación perfecta. Ayer precisamente Antonio Sanz se reunía con Manuel Carlos, y vamos, nos reunimos los tres, ¿no? Y bueno, pues siempre con esa, ya digo, esa actitud reivindicativa, pero siempre con una muy buena forma y con un espíritu totalmente... Cuénteme algo de la reunión, ya que la has mencionado. Cuénteme algo de la reunión. No, pues sobre todo era esta unidad aceleradora, es un proyecto muy potente y una gran oportunidad para Jaén, ¿no? Y estaba dentro de esas 100 medidas, efectivamente. Fue una de esas medidas que nosotros llevamos en nuestro programa en su día y que llevamos a cabo con la oficina permanente, y que Jaén Merece Más, bueno, pues vio bien meterla dentro de las 101 medidas para hacerlo aún más fructífero para la provincia. ¿Y de esas 101 se hablaron algo más a corto plazo? ¿Vallejo mantuvo el talante reivindicativo? Sí, claro, y eso es muy bueno. Por eso digo que eso es muy bueno, siempre que se mantenga la forma y se hable con espíritu crítico, pero también un espíritu constructivo. Y claro, Manuel Carlos pues sacó esas reivindicaciones que además tiene que hacerlas, y es bueno. Y yo como alcalde además las comparto, e incluso también las hago mías, ¿no? Sí es cierto que yo ya me había reunido antes con Antonio Sanz, porque Manuel Carlos estaba en otra reunión y llegó tarde, y algunas ya se las había pisado yo. O sea que fíjese si el nivel de coordinación y de comunicación es con total, todo eso, ¿no? ¿Teme que las 101 medidas, de las que 90 y muchas no dependen de Agustín González ni de su equipo de gobierno, hagan eso que decía Manuel Carlos Vallejo, dude de la estabilidad, pero no porque Agustín no lo haga, sino porque no lo haga Juanma Moreno? Yo es que, como siempre se ha cogido ese mantra de las 101 medidas, y yo creo que es un poco injusto que este equipo de gobierno y este programa que tenemos para llevar a cabo durante un proyecto de 10-15 años, se circunscriba a las 101 medidas. Para empezar, porque tenemos muchas más medidas, y las 101 medidas es un acuerdo entre el Partido Popular y Jaén Merece Más, además a nivel provincial. Con lo cual, hacer un diagnóstico, un balance de las 101 medidas es muy peligroso. Primero porque no afecta solamente a la capital, sino que afecta a toda la provincia. No depende de Agustín, que es lo que yo le decía. Claro, pero le voy a leer algunas cosas que se han publicado en redes, a ver si me adivina quién lo ha publicado. Hay que ponerse con Jaén, hechos y ladrillos ya, y menos fotos. Jaén no puede esperar. Y hoy ha publicado: me avergüenza el estado en que se encuentra el casco histórico, parece también que la Concejalía de Mantenimiento Urbano ha tirado la toalla. ¿Adivina quién ha puesto eso? Juanma Camacho. Es decir, es que
ha habido un cambio como de ahora nos vamos a poner, que a lo mejor lo piensa realmente y antes no lo ha dicho y ahora sí, pero ha habido un cambio como decir, vamos a incluso a poner estas cosas en redes. Yo creo que Juanma Camacho siempre ha sido muy reivindicativo, especialmente en las redes sociales, y él como presidente del partido, bueno, pues ya digo que yo, como hablo como alcalde y como equipo de gobierno del ayuntamiento, yo ahí, bueno, pues no voy a entrar a valorar esos comentarios que son totalmente legítimos como presidente de un partido, ¿no? Pero sí que... Esto casi que lo hace más como ciudadano, pero claro... Hombre, yo casco histórico, estamos hablando de que hemos remodelado 8 plazas, en este único año ya hemos remodelado 8 plazas en la ciudad, que hemos invertido 3 millones de euros en infraestructuras todo este año, en mantenimiento, y ahora en 1,5 millones más, en barrios particulares, entre otros La Madalena, por ejemplo, que se van a llevar a cabo, y luego en limpieza también llevamos 2 planes de limpieza, un plan de choque nada más llegar en los primeros 3 meses y luego otro continuado en el tiempo. Tiene que explicárselo a Juanma Camacho, que dice que parece que a determinadas concejalías del PP en el ayuntamiento no le interesa la ciudad, que es que eso lo he copiado para leer eso. ¿Sí? Tiene que explicárselo. Se lo tendrá que explicar. Le he preguntado por el equipo de gobierno, cuénteme el papel o cómo ha visto a la oposición, a Vox y a PSOE en estos 12 meses. Bueno, al final la labor de la oposición tiene que ser la que es, ¿no? Que es una labor siempre pues de espíritu crítico también, ¿no? En ese sentido, yo creo que son ellos los que tienen que valorar su situación. Yo destacaría por parte del PSOE, sí que es cierto que sí que hay unas líneas rojas que nunca hay que cruzar, que son esa ausencia de determinados plenos y el irse de los plenos antes de terminar, ¿no? Yo creo que eso sí que es cierto que hay que mantener la forma, porque al final somos representantes del pueblo y bueno, pues el pleno es donde precisamente alzamos la voz en defensa de todos los jienenses, ¿no? En cuanto a la labor de oposición, pues cada uno tiene que elegir su camino y su criterio, y a mí no me puede parecer nada más que bien y respetable, sobre todo más que bien como respetable como alcalde que soy. Si no hay sorpresas por medio, hasta 2026 no tenemos la próxima cita electoral, pero por lo menos por tener cierta tranquilidad. ¿Eso implica, o cree, también que ahora le pregunto por el archivo de la causa de Julio, que han terminado algunas cosas, ¿esperamos para septiembre una bajada de esa presión que ha habido en este primer año, o eso lo da por descontado que va a ser así la legislatura? Yo, que por todo, que no digo que sea suyo, ni de uno técnico, ni de otro, de la presión generalizada. Ya digo que yo soy muy técnico, y yo cuando vine aquí adquirí un compromiso donde dejo la política a un lado, donde dejo a los partidos a un lado. Hombre, al final uno es lo que es y tiene que defender ese programa de partido, ¿no? Pero al final yo, como digo, soy alcalde, y lo dije el 17 de junio cuando tomé posesión, de todos los jienenses, los que me votaron, los que no me votaron y los que no votaron. Y como alcalde de todos los jienenses, mi presión es con los jienenses, y mi presión es todos los días durante mínimo estos 4 años, ¿no? Con un proyecto, como digo, a 10-15 años. Del archivo de la causa de Julio y de África le preguntaron ayer qué opinión tiene. Bueno, pues siempre he dicho, yo creo que lo dije aquí la última vez que estuve, que siempre, por supuesto, respetar la presunción de inocencia, siempre he respetado y no he valorado nunca ni los procedimientos judiciales, ni he valorado ninguna sentencia, ni ninguna resolución judicial. Lo que sí es cierto es que aquí no hay que olvidar que esto no deja de ser una consecuencia de una denuncia que se hizo en su día, y eso sí está reconocido, por unos pantallazos falsos, donde hubo 2 personas que salieron damnificadas. Se hizo mucho daño a 2 concejales entonces, que eran Manuel Palomares y Antonio Losa. A partir de ahí, bueno, pues nosotros ahí sí somos, y tengo que serlo, muy perseverante en buscar responsabilidades. Distinto, y eso es lo único que yo he valorado en todo este año, es la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política y humana, y la responsabilidad moral. La responsabilidad penal, si el juez estima que no hay, me parece estupendo, pero sigue habiendo, que es la que yo siempre he reivindicado, y esa sí que la tengo que valorar, que es la responsabilidad política y la responsabilidad moral. Estamos hablando de una responsabilidad política de una denuncia que se interpone 3 horas antes de que termine la jornada de reflexión, en plena jornada de reflexión, en un momento donde, bueno, pues como dice el propio juez, no se actuó suficientemente diligente, y eso lo dice en esta resolución, donde efectivamente no se deja la responsabilidad penal a un lado, pero sí que establece que no se ejerció la suficiente diligencia. Por tanto, ese daño que se hizo, tanto a nivel político, y ahí yo quiero agradecer a todos los jienenses el hecho de que al día siguiente siguiesen confiando en nosotros, a pesar de esa rumorología, de esos mensajes que se empezaron a difundir a causa de esa noticia en plena jornada de reflexión, y que y luego el daño moral a 2 personas que lo pasaron muy mal,
que lo pasaron muy mal y que son las verdaderas víctimas. A partir de ahí, como digo, agradecer a los jineses y sobre todo yo creo que la gente de todas maneras está muy hastiada del y tú más y acusarnos. Vamos a seguir trabajando, vamos a hablar del Jaén de futuro, vamos a hablar de medidas, vamos a hablar de los ETI, vamos a hablar de qué vamos a hacer mañana y cómo vamos a seguir mejorando la ciudad, que es lo que la gente quiere vivir y quiere que hagamos por ellos, ¿no? Para el archivo de la causa cabe recursos. ¿Tiene constancia de que se vaya a recurrir o que se vaya a dejar la decisión por buena la que ha tomado el juez? No, estoy seguro que nosotros tenemos muy claro que esa responsabilidad hay que ir hasta las últimas consecuencias. Estamos hablando, ya digo, de un daño político y moral grave y bueno, pues desde luego se tiene que saber toda la verdad, ¿no? Y por lo tanto seguramente se recurrirá. Esta mañana ha dado rueda de prensa valorándolo el portavoz del PSOE, hablaba, entre otras cosas, obviamente, de ese daño moral que habla, yo creo que ha sido en ambos sentidos, que también tanto Antonio como Manuel, como África, como Julio han vivido en lo familiar esta situación regular, pero él habla de uso de instituciones por parte del ayuntamiento, el que la figura del alcalde o del Partido Popular haya usado el pleno del ayuntamiento, la sala de prensa del ayuntamiento para este proceso. Le recriminaba eso esta mañana. Bueno, yo ya he dicho, fíjese que yo, primero que nunca, siempre he respetado todas las decisiones judiciales y yo siempre he hablado de otro tipo de responsabilidad. Siempre he echado de menos una disculpa a un concejal, a dos concejales entonces, actualmente un concejal y precisamente una persona también que está dentro del equipo de gobierno y yo he echado de menos esas disculpas. Uso de instituciones, yo creo que, estoy seguro que si de algo me puedo caracterizar es por ser muy pulcro en mis declaraciones y tener pues siempre esa visión del respeto tanto a la presunción de inocencia como a todos los concejales, como la figura que represento como alcalde de Jaén. He terminado con todos los que se han sentado en esta mesa igual, un poco haciendo eso de política ficción, es decir, si se cumple, siendo realista, obviamente no pedir una carta de los Reyes Magos, si se cumple ese trabajo que ha supuesto estos 12 meses primeros de mandato, con la idea que ya tiene uno de cómo va a ser la legislatura, con los límites y las posibilidades, cómo va a ser Jaén 2027, si va a haber presupuesto, si no, si se ve de la mano en el matrimonio dentro o no, y con qué proyecto avanzado, realizado, ciudad tranvía funcionando, sino cómo va a ser siendo realista, no me haga una carta a los Reyes, ¿cómo va a ser el de 2027? Desde luego, mire, hablaba antes del banco, solamente este mes de julio vamos a tener muy buenas noticias, muy buenos anuncios que van a suponer un cambio. Son cambios, son transformaciones de la ciudad, son transformaciones a nivel económico, a nivel de sectores industriales que no existían y que van a venir a nuestra ciudad y eso no se va a ver en un día, no se va a ver en dos, pero ya digo que con esos pilares que estamos poniendo, en el 2027 vamos a ver una ciudad mucho mejor. Pero ya digo, no en el 2027, en el 2030 y seguramente en el 2035. Estamos trabajando por mejorar la ciudad. Llevamos sin Plan General de Ordenación Urbana, como usted sabe, desde 1999. Hubo uno, se anuló. El Plan General de Ordenación Municipal, como se denomina ahora, ya va a ser una realidad en cuestión de año y medio, hace 2 años. Eso va a cambiar totalmente, no solamente en la planificación urbanística de la ciudad, que es fundamental, con más zonas verdes, haciendo una ciudad más amable, más del peatón, más del ciudadano, pero al mismo tiempo también va a suponer nuevas oportunidades para inversores, empresarios que quieran venir a nuestra ciudad. Estamos trabajando en todos los ámbitos, ya digo, hacer una administración solvente, aunque parezca que no, es un cambio radical para que todo funcione mucho más rápido, más agilización a la hora de los actos administrativos. Hace poco también sacábamos también dentro de ese plan que estamos haciendo de administración electrónica para poder pagar todas las tasas e impuestos a través de TPV, incluso a través de Internet, algo que en otros sitios es normal y sin embargo aquí se seguía haciendo en papel, a través de transferencia, a través de banco, pues ya eso es una realidad. Tenemos que seguir mejorando y desde luego se va a notar mucho en 3 años, pero sobre todo en 10 años. Lo iremos viendo. ¿Descansa el verano o no tiene planes? La mejor manera de descansar es seguir trabajando por Jaén. Pues Agustín, iremos en los próximos meses, semanas, hablando de actualidad, ya menos en balance, pero sí de los avances y de las cosas que vayan ocurriendo en Jaén. Cuando queráis. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros seguimos, porque como ya les digo, este mes de junio lo estamos dedicando a estos balances, así que nos vemos en otra de estas citas.